Entonces, muchachos, buenos días de nuevo. La clase pasada nosotros hablamos sobre las diferentes unidades de concentración, ¿cierto? Entonces vamos a terminar con esa partecita. Una unidad de concentración simplemente es una representación que nos permite saber la cantidad de soluto que nosotros tenemos en una solución particular. Y esas unidades de concentración nosotros las podemos clasificar en unidades de concentración físicas. ¿Por qué físicas? Porque dependen solamente de la masa y el volumen, que son propiedades generales de la materia y que no me permiten distinguirla. O sea, aquí no me importa qué soluto es el que yo tenga, ¿cierto? Porque la masa y volumen no me discrimina, no me diferencia entre los solutos. Y las unidades de concentración químicas, que sí tienen en cuenta esa naturaleza del soluto, ¿cierto? Y por ende, pues dependen de los moles. Y recuerden que para poder calcular los moles, pues yo tengo que conocer la masa molar del soluto. Y voy a tener una masa molar diferente, pues para cada soluto. Por eso decimos que dependerá de la naturaleza. Entre las unidades de concentración físicas, nosotros podemos tener, por ejemplo, los porcentajes masa a masa, ¿cierto? Porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen, y todas estas unidades que me indican cantidades muy pequeñas, como las partes por millón, las partes por billón, por trillón, ¿cierto? Entonces digamos que la más común, partes por millón. Entre las unidades de concentración químicas tenemos la fracción molar, ¿cierto? Tenemos la molalidad, tenemos la molaridad y tenemos la normalidad. Entonces nosotros la clase pasada quedamos haciendo, digamos que, una pequeña descripción de lo que son estas unidades de acá. En el caso de la molalidad, lo que les dije el día miércoles es que es la única unidad de concentración que no depende de la cantidad de solución, sino que depende de la cantidad de solvente. Entonces esta molalidad se expresa como los moles que yo tengo de soluto en un kilogramo de solvente. ¿Listo? Todas las demás quedan en función de la solución. Esta es la única que cambia. La molaridad, que digamos puede ser que la unidad de concentración más utilizada, se expresa como moles de soluto sobre litros de solución. Y entonces nosotros quedamos describiendo esto, ¿cierto? Moles de soluto sobre litros de solución. Entonces el ejercicio que voy a hacer ahora es tratar de describirles lo que es la normalidad. ¿Listo? Entonces la normalidad, ¿qué viene siendo? La normalidad se expresa como el número de equivalentes gramo que yo tengo de soluto por cada litro de la solución. Entonces en realidad la normalidad se relaciona mucho a la molaridad, pero son unidades diferentes. El meollo del asunto, el problemita que uno siempre tiene al momento de calcular la normalidad, es cómo sabe cuál es el número de equivalentes gramo de soluto que yo tengo presentes en un soluto. Y entonces ese número de equivalentes gramo va a depender de la naturaleza que tenga nuestro soluto. Y en nuestro caso, digamos, si mi soluto es una sustancia que es ácida, el número de equivalentes que hay por mol de cada sustancia va a depender del número de protones que pueda donar. Por ejemplo, si yo tengo el ácido clorhídrico, que es este por acá, y yo quiero calcular el número de equivalentes mol que hay en esa sustancia, ¿cierto? Yo me tengo que fijar en el número de hidrógenos que él puede donar. En este caso, uno, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que en el caso del HCl voy a tener un equivalente por cada mol. ¿Listo? Si yo tengo, por ejemplo, el ácido sulfúrico, H2SO4, el número de protones que él puede donar es 2.
O sea que voy a tener 2 equivalentes por cada mol. ¿Listo? En el caso del ácido ortofosfórico o fosfórico, H3PO4, el número de equivalentes que yo voy a tener por cada mol, pues serán 3. Número de protones que tiene esa sustancia. Y si yo les pregunto a ustedes, el ácido acético, que es este que está por acá, ¿cuántos equivalentes por mol tendrá el ácido acético? Juan me dice uno. ¿Quién tendrá uno? Valentina me dice 4. Daniela me dice 4. Percho me dice 4. Entonces la respuesta es uno. Juan, muy bien. La respuesta es uno. Porque el único hidrógeno ácido que existe en este tipo de sustancias, que son ácidos carboxílicos, es el que está unido acá, al COO. Este es el único hidrógeno ácido. Esto hace parte de la cadena hidrocarbonada. Estos hidrógenos, en este caso, no son hidrógenos ácidos. O sea que solamente tiene este. Quiere decir que el ácido acético solamente tiene un equivalente por cada mol. ¿Listo? Eso es para cuando el soluto es una sustancia ácida. Si mi soluto es una sustancia básica, el número de equivalentes por mol va a depender, pues, del número de hidroxilos que se puedan generar. Por ejemplo, si yo tengo el hidróxido de sodio, ¿cierto? Que es una sustancia básica, ¿cierto? Es una base, solamente tiene 1H. Entonces significa que solamente tiene un equivalente por mol. Si yo tengo, por ejemplo, el hidróxido de calcio, que es este de acá, pues él tendrá 2 equivalentes por mol, ¿cierto? Asociado al número de hidroxilos que pertenecen a la estructura. Si tengo, por ejemplo, el hidróxido de aluminio, que es este de acá, pues ese hidróxido de aluminio tendrá 3 equivalentes por cada mol. Y si, por ejemplo, yo les pongo el hidróxido de hierro 2, ¿cuál sería el número de equivalentes que habrían por mol en esa sustancia? Karen, muy bien. Entonces vamos a tener, Fercho, 2 equivalentes por cada mol. Bien, Luisa, también, ¿cierto? Dependiendo de qué, del número de hidroxilos que nosotros tengamos en la fórmula química. Pero si nosotros no tenemos una sustancia ácida ni básica, sino que tenemos una sal, el número de equivalentes por mol va a depender de el número de cargas positivas que tenga esa sustancia. ¿Qué significa? Si yo tengo, por ejemplo, el cloruro de sodio, que es una sal, ese cloruro de sodio está formado por un catión, que es el sodio, y por un anión, que es el cloruro, ¿cierto? Recordemos que cationes son los positivos, o sea que el positivo es el que me va a definir el número de equivalentes. Aquí el número de oxidación del sodio es 1, ¿cierto? Y solamente hay un sodio, o sea que el total de cargas positivas es una. Entonces, en el cloruro de sodio voy a tener un equivalente por cada mol. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, tengo el nitrato de magnesio, que es así, el número total de cargas positivas, ¿cuál sería? Pues el catión, que es el positivo, sería el magnesio, ¿cierto? El ion nitrato siempre trabajará con -1, pero hay 2 iones nitratos, o sea que la carga total negativa es -1 y la del magnesio sería +2. Entonces el número total de cargas positivas acá serían 2. O sea que en esta sustancia habrían 2 equivalentes
por cada mol. Por ejemplo, en el carbonato de aluminio, que vendría siendo esta sustancia de acá, aquí no son dos, aquí son tres, perdón. Listo, carbonato de aluminio. Si yo miro el total de cargas positivas que hay en esa molécula, entonces de nuevo, el catión será el aluminio, el anión será el ion carbonato, ¿cierto? El ion carbonato siempre será -2. -2 por 3 me da -6, o sea que la parte negativa es -6, o sea que la parte positiva será +6. Y entonces aquí, como depende del número de cargas positivas totales, cada aluminio sería +3, ¿sí? Pero como son dos aluminios, la carga total positiva es 6. ¿Qué nos indica eso? Que el número de equivalentes por mol que yo voy a tener para el carbonato de aluminio sería de 6 equivalentes por cada mol. ¿Listo? Y si yo, por ejemplo, tuviera... no, ya no me gustó este. Voy a poner un compuesto que no sé si exista, pero bueno, nos sirve para el ejemplo. Este, por ejemplo. ¿Cuántos equivalentes por mol podría tener ese compuesto? Entonces, Majo me dice 12, Fercho me dice 12, Avi me dice 12. ¿Todos de acuerdo? ¿O hay algún otro resultado diferente? Entonces, en el caso de este compuesto, el silencio otorga, entonces, el fosfato siempre será -3, ¿cierto? O sea que la parte negativa será -3 por 4, -12. O sea que la parte positiva de la molécula, que sería lo que me ofrece el platino, pues tiene tiene carga +12. O sea que cada platino está trabajando con número de oxidación +4, ¿cierto? Pero como el total de cargas positivas es 12, pues significará que este compuesto tiene 12 equivalentes por cada mol. ¿Listo? Y si nosotros no tenemos compuestos como sales, sino tenemos compuestos neutros como puede ser el azúcar, por ejemplo, ¿cierto? Que ese no es un compuesto iónico. O por ejemplo el naftaleno, no sé si conocerán naftaleno, que es el naftalina, que son dos bencenitos pegados, ¿sí? Cuando tenemos ese tipo de compuestos neutros así, el número de equivalentes por mol que tiene esa sustancia será, ese tipo de sustancias, perdón, será de un equivalente por mol. Entonces aquí también, por ejemplo, el monóxido de carbono también tendría un equivalente por mol. Si ponemos la fosfina, que no es una sal, ni un ácido, ni una base, ¿cierto? También sería un equivalente por mol. Entonces depende de eso, ¿vale? Aquí apenas hemos determinado el número de equivalentes por mol que podría tener una sustancia. Pero fíjense que aquí en la normalidad no dice equivalentes por mol, dice equivalentes por gramo. Entonces, para poder calcular el número de equivalentes gramo que tiene un soluto cualquiera, nosotros tenemos que calcular dos cosas. Tenemos que calcular primero algo que se llama el peso equivalente y luego de tener el peso equivalente, sí podemos calcular el número de equivalentes gramo que hay en la sustancia. Entonces, por eso digo que es un poquito mamón calcular la normalidad. ¿Cómo se determina el peso equivalente? Pues el peso equivalente simplemente es tomar la masa molar que tiene el compuesto y dividirlo entre el número de equivalentes por mol que tiene la sustancia, ¿cierto? Entonces aquí en la normalidad necesitamos equivalentes gramo. Los equivalentes mol ya los definimos. Eso depende de qué? De la naturaleza que tenga la sustancia. ¿Listo?
Y luego ya para calcular el número de equivalentes gramos, pues solamente tomo la masa que yo tenga de soluto, por ejemplo, y la voy a dividir entre el peso equivalente que se acaba de determinar. Entonces vamos a calcular, vamos a poner un ejemplo para que quede un poquito más claro. Entonces voy a borrar toda esta monda de acá, perdón, que me ocupa espacio. Necesito ese espacio acá. Voy a borrar hasta ahí apenas. Y entonces vamos a poner como ejemplo el cromato de amonio. El cromato de amonio, para que se acuerden del ion cromato del segundo parcial, el cromato es CrO4. El Cr2O7 es dicromato y tiene carga -2. Y el ion amonio tiene carga +1, o sea que debo poner dos iones amonio para compensar la carga. Vamos a hacer el ejemplo con este, Juan Pablo, a ver si que no, masa en mol, sí, sería la masa molar sobre el número de equivalentes por mol, sí, señor. Entonces, si alguien me ayuda, por favor, ahí si se mete en Google, hay una cosa que hay varias páginas que calculan la masa molar online, o si me ayudan a determinar la masa molar de este compuesto, por favor, ¿cuánto nos daría? Vamos a suponer, mientras ustedes calculan ahí, que nosotros preparamos una solución, así como la describimos el día miércoles, que pesamos y llevamos a un balón aforado, ¿cierto? En donde pesamos 60 gramos de este compuesto y lo disolvimos y lo llevamos a un balón aforado que tiene un volumen de 1 litro, o sea, 1000 mililitros. ¿Listo? 1000 mililitros, 1 litro. Vamos que ese sería el volumen total de la solución. Entonces Juan me dice que la masa molar, gracias Juan, de esta vaina es 152,0706. Entonces lo que yo quiero es expresar la concentración de esta solución que acabamos de preparar, ¿cierto? En normalidad. ¿Listo? Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, tendríamos que calcular el peso equivalente. Entonces, el peso equivalente será la masa molar del compuesto, o sea, 152,0706 gramos por cada mol, ¿listo? Sobre, ¿cierto? El número de equivalentes mol que tiene la sustancia. Entonces, por ejemplo, acá el cromato de amonio es una sal, ¿cierto? Entonces, si es una sal, el número de equivalentes que hay por cada mol de la sustancia dependerá de qué? Del número de cargas positivas que tenga, ¿cierto? Entonces, en el caso del cromato de amonio, ¿cuántos equivalentes por mol podemos tener? ¿Cuántos equivalentes tendremos ahí? Entonces, Majo me dice 8, Sara me dice 2, Juan Pablo me dice 9. Hoy ya tenemos tres respuestas diferentes. Karen dice 2. Entonces, aquí lo que nos interesa es son los números de cargas positivos totales que hay en la sustancia. Entonces, recordemos que el ion amonio que está por aquí, pues se comporta como un cation, es un cation, ¿cierto? O sea que la parte positiva de esta molécula sería el ion amonio, la parte negativa sería el ion cromato. El ion cromato tiene carga -2. El ion amonio, NH4, ion amonio, siempre tiene carga +1. Pero ¿cuántos iones amonio hay en la estructura o en la fórmula química? Hay dos. O sea que el total de cargas positivas
En este caso son 2, ¿cierto? Entonces, no sé, el 8, estoy pensando a ver de dónde habrá salido ese 8, no tengo idea. Y ese 9 tampoco tendré idea de dónde habrá salido. No sé qué cuenta habrán hecho por acá. Pero la parte positiva es el ion amonio. O sea que el total de cargas positivas es 2. En este caso, el peso equivalente que tendrá el cromato de amonio será esa masa molar dividido el número de equivalentes mol que hay en esa sustancia. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a tener dos equivalentes. Entonces, si me ayudan, porfa, con esta división por acá, pues ese vendría siendo el peso equivalente. Gracias, Juan. 76,0353. Y en este caso las unidades que se van a manejar son gramos por cada equivalente. ¿Listo? Ese sería el peso equivalente de esa sustancia. Y entonces ahora sí, podemos calcular como segundo paso el número de equivalentes gramo que yo tengo de la sustancia. Entonces, ¿cuál es la masa de soluto que yo utilicé para preparar la solución? La masa de soluto son 60 gramos. Entonces voy a poner por acá 60 gramos. Y lo voy a dividir entre el peso equivalente. El peso equivalente serían 76,0353 gramos equivalente. ¿Listo? Y entonces en este caso, si yo hago esta división que tengo acá, ¿cuánto nos daría el número de equivalentes? Por favor. Ya. ¿Listo? 0,7891. Y entonces aquí vamos a tener equivalentes. ¿Qué nos quiere decir este valor? Que 60 gramos de esa sal corresponden a 0,7891 equivalentes. Y entonces este valor sí es el que nosotros necesitamos, porque para expresar la normalidad, pues necesitamos el número de equivalentes que hay por gramo, ¿sí? Vean que 60 gramos tiene tantos equivalentes y lo tengo que dividir entre los litros de la solución. Entonces, en este caso, voy a tener 0,7891 equivalentes y eso lo tendré que dividir entre el volumen que yo preparé de la solución. ¿Cuánto volumen preparamos de solución? En el ejemplo, puse 1 litro. O sea que el litro total de la solución iría acá, ¿cierto? 1 litro. O sea que la normalidad de esa solución sería 0,7891 y para expresar la normalidad se pone una N mayúscula, indicando que es normal. 0,7891 normal. Esa sería la expresión de esa unidad de concentración. Fíjense todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso es que calcular esto a veces es cansón. Y por eso es que entro un poco en desuso, porque es muy complicada de hacer. ¡Qué mamera! Solamente que como les decía el día miércoles, pues las normas colombianas, adivinen, están un poquito atrasadas, todavía manejan normalidad. ¿Listo? Obviamente aquí sería mucho más fácil calcular la molaridad. Si nosotros quisiéramos calcular la molaridad que tiene esa solución, ¿cómo calculamos la molaridad de esa solución? De esa misma. Solamente como para comparar el procedimiento, ¿cierto? ¿Cómo se calculará la molaridad? Uy, hijo de pucha, hoy sí están muy apagados hoy, pero demasiado. Gracias, Santiago. Moles de soluto sobre litros de solución. Entonces, si yo tengo esta solución de acá, ¿cierto? Pues tendré que pasar muy bien, Juan, los 60 gramos a moles, ¿cierto? Entonces voy a tener 60 gramos de esa sustancia, ¿cierto? Y lo vamos a pasar a moles, o sea que mi factor de conversión acá sería la masa molar. La masa
masa molar del compuesto, Juan ya no los había compartido por acá, es la equivalencia aquí, 1 mol, 152,0706 gramos, ¿cierto? Y entonces gramos y gramos se cancelan, ¿cierto? Y convertimos todo a moles. Entonces, si me ayudan ahí, porfa, ¿cuánto nos darían los moles? Gracias, Juan. De nuevo, 0,3945 moles. Esos serían los moles que yo tengo de la sustancia, ¿cierto? 60 gramos se convierten en estos moles. Y entonces la molaridad sería igual al número de moles, 0,3945 moles, y tenemos que dividirlo entre los volumen en litros que tiene la solución. Entonces, en este caso, nosotros preparamos una solución que tiene un volumen de 1 litro. Entonces, aquí iría 1 litro. Si nosotros hacemos la relación acá, nos da 0,3945 molar, ¿cierto? Entonces, lo representamos con una M, perdón, mayúscula, molar. ¿Listo? Fíjense que la molaridad es mucho más fácil de determinar que la normalidad, ¿cierto? Pero quiero que ustedes ahí, que son supremamente pilos, miren la relación que hay entre el valor que acabamos de determinar acá y el valor de la molaridad que acabamos de determinar también. Quiero que miren la relación que hay entre los dos. ¿Quién me dice qué relación hay? Bueno, Daniela me dice que es la mitad, ¿cierto? La molaridad es la mitad. Muy bien. Entonces, si no queremos calcular la normalidad haciendo todos estos pasos, porque qué mamera, ¿cierto? Todo se extiende, pues hay una relación entre esas dos unidades de concentración. Entonces, si yo tengo posibilidad de calcular la molaridad, yo puedo determinar la normalidad de manera fácil. Fíjense que aquí me están diciendo que este valor es la mitad de este. ¿Por qué es la mitad? Porque el número de equivalentes que tiene la sustancia es 2. Es decir, que si yo quiero calcular la normalidad a partir de la molaridad, pues yo tengo que tomar la molaridad y multiplicarla por el número de equivalentes por mol que tiene la sustancia. Recuerden que esto fue lo que hicimos hace un rato, que si es un ácido, depende del número de hidrógenos, si es una base, dependerá del número de OHs. Si es una sal, dependerá del número de cargas positivas. Entonces, una manera más corta de hacerlo sería calcular la molaridad. O sea, ya tenemos la molaridad, 0,3945, ¿cierto? Y lo multiplicamos por el número de equivalentes por mol que tiene la sustancia. En el caso del cromato de amonio, pues tiene 2. Entonces tendré 2 equivalentes por mol, ¿cierto? Y entonces a la final pues se van a multiplicar los dos y me va a dar ese valor que yo tengo allá arriba, ¿cierto? 78, bueno, ahí para el redondeo sería 90. ¿90 qué? Normal. Entonces, fíjense que de una manera un poco más sencilla, nosotros podríamos calcular la normalidad de una solución, siempre y cuando tengamos a mano la molaridad. Porque si no tenemos la molaridad y no podemos calcularla, pues la normalidad nos tocaría hacer todo este proceso para poderla determinar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Entonces, lo que quiero hacer en este momento es un ejercicio en el que apliquemos todas las unidades de concentración que tenemos ahí disponibles. ¿Listo? Con un solo ejercicio. Entonces, inventémonos uno. Yo les voy a montar esto en el aula porque creo que no se los he montado. Entonces, los voy a montar. Por ejemplo, díganme un número, cualquiera, con decimales. Entonces, Daniela se confesó primero, 8,36. Entonces, vamos a suponer que tenemos 8,36 gramos de alguna sustancia que sea soluble en agua.
Porque pues si vamos a preparar una solución, tiene que ser una sustancia que sea soluble en agua. Entonces díganme una que sea soluble en agua. Si quieren pongan el nombre, cualquiera. Ok, cafeína, ¿listo? Entonces tenemos 8,36 gramos de cafeína, ¿listo? Y vamos a preparar una solución de esa vaina. O sea que eso lo vamos a disolver, ¿cierto? Y vamos a preparar una solución en estado líquido. Nuestro solvente va a ser agua. Entonces, ¿cuál es el volumen de la solución que queremos preparar? Díganme un volumen. Entonces, Sara dice 2 litros, listo. Primer dato. Entonces, el volumen total de la solución que yo quiero preparar serán 2 litros. Entonces, recuerden, ¿cómo prepararíamos la solución? Entonces, primero necesitamos un matraz o balón aforado, ¿cierto? Porque ahí es donde se preparan las soluciones en el laboratorio. Si yo tengo que conocer el volumen, claro está. Y entonces, en este caso, debemos tomar un balón aforado nominal, volumen nominal, 2 litros. No me sirve otro. Tenemos, necesitamos un vasito, ¿cierto? La cafeína, la cafeína es un compuesto que es sólido, ¿sí? O sea que lo tenemos que pesar. Entonces necesitamos un vasito, necesitamos la balanza, ¿cierto? Necesitamos una espátula y demás. Entonces, ¿cómo preparamos la solución? Tomamos nuestro reactivo, ¿cierto? Pesamos los 8,36 gramos, los ponemos acá. Luego, ¿qué hacemos? Tomamos una piseta, un frasquito lavador y agregamos agua acá. ¿Cuánta agua? Pues poca, la suficiente para qué? Para disolver toda la cafeína, ¿cierto? Luego, cuando disolvemos la cafeína, hacemos una transferencia cuantitativa hacia el matraz aforado. Es decir, que todo esto que está en una sola fase lo vamos a transferir allá. Y luego, ¿qué hacemos? Hacemos varios lavados con la misma piseta de las paredes y demás para tratar de pasar todo el soluto al balón, ¿cierto? Una transferencia cuantitativa. Entonces, todas esas muestras de agua de lavado del vaso, todo lo llevamos al balón, todo lo agregamos aquí, digamos que ya lavamos súper bien esto, ya hicimos la transferencia, entonces ahora tomamos nuestra piseta y como el volumen total de la solución tiene que ser 2 litros, pues entonces yo agrego agua, la suficiente, hasta llegar a dónde, hasta la línea de Afore, y entonces la pancita de ese menisco tiene que estar sobre la línea de Afore, ¿cierto? Eso porque tenemos agua. Entonces recuerden que siempre se debe aforar de esta manera. O sea, la línea de afore acá y el menisco de esta manera. Y entonces ahí tenemos un volumen de 2 litros. ¿Qué nos faltaría hacer con esto? Nos faltaría agitarla, ¿cierto? Para homogenizar. Entonces lo que hace uno es ponerla de cabeza. Obviamente le pone la tapa, ¿no? No con el guante. Uno le pone la tapita por acá, que creo que esto sí no se los dije la vez pasada. Le ponemos la tapita, ponemos el pulgar sobre la tapa y luego le damos vuelta. O sea, para que quede ahora de cabecita, que quede así. Y hacemos este movimiento varias veces. ¿Listo? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, hasta que todo quede homogéneo. Y ahí quedó preparada nuestra solución. Entonces así la preparamos, pero nosotros queremos describir las unidades de concentración para esa solución. Pero entonces, como dato adicional, si yo quiero expresar las unidades de concentración para esta solución, la mayoría que pueda, pues me falta un dato experimental. Y es que generalmente uno, cuando prepara estas soluciones, tiene que determinarle la densidad, ¿sí? Entonces, en el caso de esta solución, tenemos que tener una densidad, porque si no, no podríamos expresar las unidades de concentración todas, solamente algunas. Entonces, en este caso, nosotros podemos determinar la densidad, por ejemplo, con un instrumento que alcanzamos a utilizar en el laboratorio, que es así, pequeño, bonito, con un capilar acá. ¿Cómo se llama ese instrumento? Bueno, Juan, no es con G, porque ese PIC es de marrano.
Entonces sí, picnómetro con C, todo bien. Picnómetro con C. ¿Por qué se debe agitar de esa manera, Juan? Porque precisamente ese instrumento está diseñado, ¿sí? Por eso es que tiene un tubo aquí en la parte superior, además para que se vea el menisco, y es para que uno lo tome de ese lado y le dé vueltas hacia abajo y hacia arriba, y de esa manera se puede mezclar de manera homogénea. Si no tuviera esa forma, pues en la modo de agitar, primero no podríamos aforar, ¿cierto? De la manera adecuada, porque si aumentamos la superficie es más difícil ver el menisco. Y segundo, porque la idea es tener una mezcla homogénea, tomarlo desde ahí para mezclarlo. Si yo tengo una vaina súper grande, pues el mezclado no es el adecuado, ¿sí? Entonces digamos que está diseñado de esa manera. Entonces uno lo que hace es voltearlo hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. No lo agita como si fuera este instrumento de, que no sé cómo se llama, de gimnasio que sale en las propagandas de televentas, que parece como si estuvieran, mejor no lo voy a decir, no se debe agitar nunca de esa manera, ¿sí? Digamos que por eso se pone hacia arriba y hacia abajo. Lástima que no tuviéramos el balón aforado. Exactamente, Juan Pablo, exactamente. El calor de verano, el calor de verano y de las hormonas en crecimiento. Entonces no se debe agitar de esa manera, se tiene que agitar así. Entonces cuando tengamos oportunidad de volver, pues entonces ahí veremos cómo es que se debe mezclar, ¿vale? Igual la primera práctica de química analítica siempre es preparar primero las soluciones y luego valorarlas. Entonces digamos que en la primera práctica ustedes lo harán, ¿vale? No sé si hay videos de esa vaina, no sé, pero bueno. Aquí a donde vimos, porque me desvié. Necesitamos la densidad, ¿cierto? Entonces, porfa, díganme un valor de densidad, un valor de densidad coherente, ¿no? Recuerden que es una solución acuosa. Entonces, díganme un valor de densidad, cualquiera. Digamos que determinamos la densidad, listo, Juan, perfecto. Y la densidad es 1,2, nos faltarían las unidades, y uno, Juan, gramos sobre mililitro. ¿Listo? Digamos que esa es la densidad. Preparamos esa solución, pesamos esto, lo llevamos a este volumen, determinamos la densidad, que es esta de acá, y entonces ahora queremos expresar la concentración que tiene esa solución. Empecemos con la más fácil, como si fuera masa volumen. Entonces nosotros queremos conocer el porcentaje masa volumen que hay de soluto en esa solución. Entonces recordemos que el porcentaje masa volumen se determina como la masa que yo tengo de soluto sobre la masa, sobre el volumen, ¿cierto? De la solución. Recuerden ahí esas unidades, esas ecuaciones que describimos el día miércoles. Entonces, el porcentaje de masa volumen sería masa de soluto. Aquí lo vamos a expresar en gramos y el volumen de solución lo vamos a representar en mililitros. Y como es un porcentaje, tendremos que multiplicarlo por 100, ¿cierto? Entonces, en el caso de esta solución, ¿cierto? Vamos a poner los datos que tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la masa de soluto que nosotros utilizamos para preparar la solución? 8,36 gramos. ¿Listo? Esa sería la masa de soluto. Sobre, ¿cuál es el volumen total de la solución? El volumen total de la solución serían estos 2 litros que tenemos acá. Pero fíjense que debemos expresarlo no en litros, sino en mililitros. O sea que 2 litros vendrían siendo 2000 mililitros. ¿Listo? Y entonces vean que ahí estoy representando esta unidad. 8,36 gramos de soluto por cada 2000 mililitros de solución. Y como es un porcentaje, pues nos faltaría multiplicarlo por 100. Entonces, si me ayudan ahí, porfa, ¿cuánto nos daría esta unidad de concentración? Creo que el único que trajo la calculadora, no, mentiras. Bien, 0,418. ¿Qué unidades debe llevar? Pues aquí sería porcentaje. ¿Porcentaje qué?
masa, volumen. O sea que la concentración que tendría esa solución que acabamos de preparar sería 0,418%. ¿Listo? Masa, volumen. Esa sería la representación de la cantidad de soluto en esa solución. Con esta unidad de concentración, ¿vale? Entonces ya llevamos una unidad de concentración. Podríamos representarla también, por ejemplo, como porcentaje masa a masa. Entonces nosotros también podríamos calcular esa unidad de concentración. ¿Cómo se calcula el porcentaje masa a masa? Sería la masa que yo tengo de soluto, ¿cierto? ¿En qué? En gramos generalmente, pero recuerden que puede ser cualquier otra unidad, sobre la masa, ¿cierto? De la solución. Y tiene que ser en las mismas unidades en las que sean la de soluto, o sea que también debería darse en gramos. Y como es un porcentaje también, lo tendremos que multiplicar por 100. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cuál es la masa de soluto? La masa de soluto serían 8,36 gramos. ¿Listo? Porque eso fue lo que se pesó del soluto sobre la masa de la solución. Pero entonces fíjense que nosotros no tenemos la masa de la solución. ¿Será que nosotros de alguna manera la podremos determinar? Realmente no nos importa, Juan, porque agua es agua. Sí, o sea, no, no importa. Digamos que agua purificada, sí, que sea solamente agua. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues la masa de la solución, muy bien, pues ya tenemos la densidad, pero fíjense que esta no es la densidad de la cafeína, ¿cierto? Digamos que el error más común que tiene la gente es que asocian esta densidad al soluto, y no, esta es la densidad de la solución, ¿sí? De una mezcla de cafeína y de agua. Entonces ya tenemos la densidad y recordemos que la densidad se expresa como masa por unidad de volumen. Aquí lo que nosotros necesitamos es la masa. Ya tenemos la densidad, ya tenemos el volumen total de la solución, o sea que la masa sería igual a densidad por volumen, ¿cierto? Entonces, en nuestro caso, pues la densidad de la solución serían 1,2 gramos por cada mililitro y el volumen total de la solución serían perdón, 2000 mililitros. Entonces, mililitros con mililitros se cancelan, ¿cierto? Entonces, la masa de esa vaina, ¿cuánto nos da la masa? Nos da 2400 gramos, ¿cierto? Esa sería la masa total de qué? De la solución. Entonces, fíjense que son valores diferentes. Aquí yo tengo volumen de solución y esto es la masa de la solución, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, vuelvo por aquí, tenemos la masa de la solución, serían 2400 gramos de solución. ¿Por qué necesito los gramos de solución? Porque así se expresa el porcentaje masa-masa. Lo multiplico por 100, ¿cierto? Y entonces eso nos daría el porcentaje masa-masa de ese soluto en la solución. Entonces, si me ayudan, porfa, ¿cuánto nos daría? 0,348%, ¿cierto? Pero porcentaje ¿qué? Masa a masa, ¿listo? Entonces fíjense que estoy expresando la cantidad de soluto en otra unidad. Esta sería la concentración dada en estas unidades. Esta sería la concentración dada en estas unidades, ¿listo? Entonces obviamente los valores tienen que ser diferentes porque la densidad de la solución no es uno, ¿cierto? Vamos a calcular otra unidad de concentración física, por ejemplo, las partes por millón. En el caso de estas soluciones acuosas, pues entonces yo podría expresar las partes por millón como miligramos que yo tengo de soluto por cada litro que yo tengo de la solución.
Así es como se expresa. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿cierto? Los miligramos de soluto, pues serían estos gramos que nosotros tenemos de cafeína pasado a miligramos. Es decir, un gramo tiene 1000 miligramos, o sea que es tomar este valor y multiplicarlo por 1000. O sea que tendríamos 8360 miligramos de soluto, que es la cafeína. Lo vamos a dividir entre los litros de la solución. ¿Cuáles son los litros de la solución? 2. Entonces vamos a poner 2 litros por acá. ¿Listo? Y entonces, cuando nosotros hacemos esta relación acá, ¿cuánto nos darían, porfa, esa división? 4180. Y como está expresado miligramos por litro, podríamos dejarlo como miligramos por litro o podríamos expresarlo sencillamente como ppm. O sea que tendríamos 4180 ppm. ¿Listo? Entonces fíjense que ya estamos representando la concentración con otra unidad. Fíjense que lo único que debemos tener a mano, ¿qué son? Pues las diferentes ecuaciones que me representan cada una de esas unidades de concentración. Vamos a calcular ahora la molaridad. Calculemos la molaridad. La molaridad de esa solución se expresa como moles que yo tengo de soluto por cada litro que yo tengo de la solución, ¿cierto? Esa es la expresión de la molaridad. Este sí, por favor, ojalá les quede por allá bien guardados en sus cabecitas. Molaridad moles de soluto sobre litros de solución. Es decir, que necesito los moles de soluto. ¿Pero qué tengo yo? Pues yo tengo gramos. O sea que, ¿qué tendré que hacer con esos gramos? Pues pasarlos a moles, ¿sí o no? Entonces voy a ponerlo por aquí abajito y tengo 8,36 gramos de cafeína. Vamos a pasarlo a moles. Entonces yo tengo que decir acá que un mol, ¿cierto? Un mol, ¿cuál es la masa molar de la cafeína? Ah, listo, Juan, gracias. 194,19 gramos. Esa sería la masa molar, ¿cierto? Y entonces, gramos y gramos se nos va a cancelar y podemos calcular los moles que tendríamos de cafeína. En este caso, ¿cuánto sería? Regálame otra cifrita, Valentina, porfa. Hagámoslo que aquí tenemos como tres cifritas y dejémoslo con tres. Listo. Gracias. 0,0430 moles. Entonces, fíjense que en las primeras tres unidades de concentración que usamos, utilizábamos solamente masa y volumen. Entonces, realmente no me importaba que fuera cafeína. Lo único que me importaba era la cantidad que tenía de soluto. Pero aquí, como son unidades de concentración química, sí me interesa la naturaleza del soluto. Vean, ¿en dónde? Acá. Porque yo tengo que expresar esas unidades de concentración, pues en moles. Entonces necesito saber qué soluto es. Esa es la diferencia entre una unidad de concentración física y química, ¿no? Para que lo recuerden. Entonces, en este caso, los moles de soluto que yo tengo serían 0,0430 moles, ¿cierto? Y el volumen total de la solución en litros, tiene que ser en litros, es de 2. Vamos que lo vamos a poner así, 2 litros, ¿cierto? Entonces, en este caso, 0,0215, ¿cierto? Muy bien, Juan. Y la vamos a poner la unidad que sería una M mayúscula que me representa molar. O sea que la solución tiene una concentración 0,0215 molar. Entonces ya calculamos la molaridad. Ya vamos 4 unidades de concentración. Vamos a calcular ahora la normalidad. Entonces, en el caso de la normalidad, podríamos hacer todo ese proceso así súper extenso que hicimos acá, ¿cierto? Que calcular el peso equivalente, que calcular la vaina, ¿cierto? Todo esto que tenemos acá.
o simplemente utilizar esta ecuación que teníamos aquí al final, ¿cierto? Es mucho más sencillo y es exactamente lo mismo. Pues para no complicarnos la vida, pues podemos calcular la normalidad de esa manera. Pues en este caso serían el número de equivalentes, ¿cierto? Gramo que yo tengo de soluto por cada litro de la solución. O también normalidad igual a molaridad por el número de equivalentes por mol que hay en esa sustancia. Entonces, en este caso, ¿cierto? Esa es la, bueno, ya Juan Pablo ya la puso, es la fórmula empírica, bueno, fórmula molecular, perdón, de la cafeína C8H10N4O2. Es un compuesto orgánico, ¿cierto? En ese caso, cuando tengo ese compuesto orgánico, pasa lo que yo les decía al final, caso azúcar, caso monóxido de carbono, caso dióxido de carbono, ¿cierto? Cuando tengo ese tipo de compuestos orgánicos, entonces el número de equivalentes será de uno. Entonces, en nuestro caso, ¿cierto? A no ser que sea un ácido carboxílico, ¿no? Si es un ácido carboxílico, pues dependerá del número de H's. Ejemplo, el ácido acético. Pero aquí como son compuestos, podríamos decirlo que neutros, ¿cierto? Que no son ni ácidos ni básicos y tampoco son sales, pues entonces vamos a tener un equivalente por mol. Entonces en este caso, pues tendremos la molaridad 0,0215 molar por el número de equivalentes de la cafeína, o sea, un equivalente por cada mol. O sea que la normalidad nos va a dar igual a 0,0215, ¿cierto? El mismo valor, pero ahora expresado en normalidad. Si fuera un ácido, pues aquí el número de equivalentes depende de los hidrógenos. Si fuera una base, de los OHs. Si fuera una sal, del número total de cargas positivas. Aquí tenemos una molécula neutra, ¿cierto? Ni ácido, ni base, ni sal. Cafeína. Por eso el número de equivalentes por mol es 1. Entonces ya calculamos la normalidad. Vamos 5 unidades de concentración. ¿Sí ven? Vamos 5. Podríamos calcular ahora la concentración en molalidad, por ejemplo, ¿cierto? La molalidad que es M minúscula. La molalidad se expresa como moles que tenemos de soluto. Y recuerden que la molalidad es la única unidad de concentración que no depende de la cantidad de solución. Vean que aquí dice solución, 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 solución. Aquí esta depende de los kilogramos que tenemos de solvente, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los moles de soluto? Los moles de soluto, pues ya los calculamos antes, 0,0430 moles. Y aquí abajo deben ir los kilogramos de solvente. Entonces, ¿cuántos serían los kilogramos de solvente en este caso? Dana me dice 0,06. Eso es como poquito, ¿no, Dana? 0,836. Ojo que dice kilogramos de solvente. Solvente. Recuerden que el 8,36 gramos es de cafeína, que es el soluto, ¿cierto? Oh, shit, sí, señor. Tiene que ser solvente. Entonces Juan Pablo dice que 2 kilogramos. 2,392 dice Sara Daniela. Goodbye, everybody. ¿Quién más tiene algún otro dato? Sara ya dio un dato, Juan ya dio un dato. Majo dice 0,018 kilogramos. Bueno, ¿quién más tiene algún dato de cuál sería la masa de solvente? Luisa dice 2,4.
Entonces, en este caso, párenme bolas aquí. Fíjense que el volumen de la solución es de 2 litros, ¿cierto? Ese es el volumen total de la solución. ¿Y qué es la solución? Soluto más solvente. Es decir, que cuando nosotros utilizamos la densidad, que también es de la solución, cuando calculamos aquí este valor, esto corresponde a los gramos de la solución. O sea que esta masa es la suma de las masas de ¿quiénes? Pues del soluto y del solvente, porque eso es una solución. Entonces aquí lo que vamos a tener, voy a cambiarle el color porque de pronto así no se ve muy bien, poner este azulito. La masa de la solución, ¿cierto? Tiene que ser igual a la masa del soluto, esto no lo voy a repetir, más la masa del solvente. ¿Listo? ¿Qué es la masa de la solución? Pues este valor que nosotros acabamos de determinar acá, ¿cierto? Porque partió del volumen de la solución. O sea que este valor, masa de solución, tienen que ser 2.400 gramos, ¿cierto? Esa 2.400 gramos tiene que ser la suma de estas dos cosas. ¿Cuál es la masa de soluto? Pues la masa de soluto son 8,36 gramos, ¿sí? Y el resto, para llegar a 2.400 pues tiene que ser solvente. Entonces, masa de solvente, pues todavía no sabemos cuánto es. O sea que la masa de solvente, ¿cierto? ¿A qué sería igual? Pues este valor que está sumando acá pasa al otro lado ¿a qué? A restar. O sea que la masa de solvente sería la masa de la solución menos la masa del soluto. Entonces, ¿cuánto me daría la masa de solvente? Por favor. Bien, serían 2.391,64. ¿Listo? Entonces, por favor, vean, tengan en cuenta, lo que calculamos arriba era la masa de la solución, porque partimos de qué? Del volumen de la solución y la densidad de la solución. O sea que hay que tener cuidado, hay que revisar las densidades, todo eso para poder calcular la masa. Entonces, vean que aquí ya tenemos la masa. Y esto más esto, pues me da el total que son 2.400 gramos, ¿cierto? Y entonces, 2.391,64 gramos lo tendré que pasar a kilogramos. ¿Por qué lo tengo que pasar a kilogramos? Porque la molaridad está en función de los kilogramos de solvente. Es decir, que aquí sería 2,391,64. Entonces, Sara antes lo redondeó, ¿cierto? 2,392. Entonces, Sara, muy bien. Calculaste bien la masa de solvente. Entonces, aquí tendríamos kilogramos de solvente, ¿cierto? Fíjense que es la única, repito, que depende de la cantidad de solvente. Todas las demás dependen de la cantidad de solución. Entonces, si me ayudan ahí, por favor, ¿cuánto nos daría la molalidad? Nos daría 0, vamos a redondear ese valor. Tres cifras significativas allá arriba. Vamos a dejarlo 0,0180 y la unidad sería una M minúscula que representa molal, ¿cierto? Molal. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? ¿Quedó claro esta partecita que está en azul? Sí, bien muchachos. ¿Alguien tiene alguna pregunta con confianza? ¿No? Bueno, el silencio otorga. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos la molalidad, ¿vale? Podremos calcular una última unidad de concentración química, que es la fracción molar, con esta letra, que no le averigüé el nombre de esta letra griega, no sé si es psi, que es PSI, no sé si se llama así, bueno, no me acuerdo, que me representa la fracción molar de qué? De soluto.
Entonces recuerden que la fracción molar de soluto es la relación que hay entre los moles de soluto, ¿cierto? Y los moles totales de la solución. Entonces voy a poner aquí moles totales de la solución, ¿vale? Moles totales. Recuerden de la pizza hawaiana que hicimos el día miércoles, ¿vale? Entonces si se dice sí, que no recuerdo. Pareciera, bueno, no sé. Sí, Sas. Listo, gracias. Gracias, Juan. Listo. Entonces, moles de soluto sobre moles totales. ¿Cuáles son los moles de soluto? Entonces, los moles de soluto ya los tenemos por acá, ¿cierto? Que son 0,0430 moles, ¿cierto? Recuerden que este valor es el que está por acá. Y eso lo voy a dividir entre los moles totales, ¿cierto? Pero entonces, los moles totales de la solución yo no los puedo calcular con una masa molar de la solución. No se puede, porque la solución es realmente una mezcla, ¿cierto? O sea que los moles totales de la solución, pues simplemente los puedo calcular como una suma. ¿Como una suma de qué? De los moles de soluto, ¿cierto? Más los moles que yo tengo de solvente, ¿cierto? Así como hicimos con la pizza. El 2/8 que teníamos la vez pasada, lo mismo, ¿cierto? Moles de soluto sobre los moles de solvente. Entonces, en nuestro caso, ya tenemos los moles de soluto, 0,0430 moles, ¿cierto? A eso tenemos que sumarle los moles de solvente. Entonces, ¿cuáles serían nuestros moles de solvente? Pues nosotros venimos por acá. Miren que ya calculamos la masa de solvente, ¿cierto? Vean que yo no parto de este valor, este no es porque esta es la masa de la solución. Parto de las masa de solvente, ¿cierto? Porque necesito calcular los moles de solvente. Entonces tengo 2391,64 gramos y vamos a pasarlo a moles. Entonces en nuestro caso pues tenemos que saber qué solvente es, ¿cierto? Aquí pues es agua, pero yo puedo preparar soluciones en donde el solvente sea otra cosa. Entonces hay que tener en cuenta cuál es el solvente. En un inicio, aquí en el principio dijimos que íbamos a preparar una solución acuosa, ¿cierto? O sea que el solvente es agua. Y entonces aquí tendremos que un mol, la masa molar del agua es como 18,015, creo, ¿cierto? Gramos. Y entonces, gramos, gramos, se van. Me queda todo en moles. Y entonces, si me ayudan ahí, porfa, ¿cuánto nos darían los moles? Nos darían 132,758 moles. Hijo de pucha, una cantidad grandota. Que la masa molar es pequeña. ¿Listo? Y entonces acá venimos, ¿cierto? Moles de soluto, moles de solvente, 132,758 moles de solvente. Y listo, y hacemos la relación en moles, por eso se llama fracción molar, porque la relación es en moles. Entonces, si me ayudan, porfa, ¿cuánto nos daría esta vaina? Ni mierdita, casi. Entonces, Santiago nos dice 3,25 por 10 a la menos 4, ¿cierto? Que sería lo mismo que 0,0000325. Casi nada, ¿no? Esa vendría siendo la fracción molar que yo tendría de ese soluto. ¿Listo? Y si yo quisiera, vean, aquí como dato adicional, para que lo tengan en cuenta, ahí ya determinamos la fracción molar del soluto, que es una relación en moles. Pero si yo quisiera calcular la fracción molar del solvente, ¿sí? Porque también se podría hacer. Se hace exactamente lo mismo, solamente que aquí arriba en el numerador no irían los moles de soluto, sino los moles de solvente, ¿cierto? O una manera más fácil es
que como les dije la vez pasada, pues la sumatoria de todas las fracciones molares de todos los componentes de una solución me tienen que dar siempre uno. Siempre se tiene que cumplir, porque son fracciones. Si es una fracción de todo, pues la suma de todas las fracciones me tiene que dar la unidad, ¿cierto? Entonces, uno. Entonces, en este caso, pues tenemos cafeína y agua, solamente dos componentes, y ya tenemos la fracción molar. Esto no tiene unidades, Sara, porque aquí los moles se cancelan. O sea que la fracción molar no tiene unidades. Es adimensional. Si yo quisiera calcular la fracción molar del solvente, pues simplemente sería uno, ¿cierto? Voy a ponerlo por acá. Uno, porque la suma nos tiene que dar uno. Uno menos la fracción molar del soluto, ¿cierto? Y entonces ahí, solamente como dato curioso, ¿cuánto nos daría la fracción molar del solvente? ¿Cuánto nos tendría que dar? No, nos tendría que dar 0,9999675, ¿cierto? ¿Por qué, Juan? Porque la suma de las fracciones molares de todos los componentes de una solución me tiene que dar uno, sí o sí. Entonces lo que le falte al soluto para llegar a uno, pues será el solvente. Entonces, si ustedes miran bien, pues la suma de estas dos cosas, pues nos da uno, ¿cierto? Entonces, esta sería la fracción molar del solvente y esta sería la fracción molar del soluto. ¿Listo? Las dos, si hubieran más solutos, pues obviamente tendríamos que tenerlos en cuenta. Aquí, como solamente hay un soluto y un solvente, pues la suma de los dos, pues nos da uno, ¿sí? Por eso, esto hay que tenerlo en cuenta. La suma de las fracciones molares de todos los componentes de una solución me tiene que dar sí o sí uno, ¿vale? Y entonces vean, ¿cuántas unidades de concentración calculamos? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades de concentración. Entonces vean que las unidades de concentración, aunque me dicen cosas distintas, todas se podrían relacionar. ¿Por qué? Porque todas me representan la cantidad de soluto que yo tengo en una solución. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vean que hoy traté de ser organizado con esa diapositiva. Ustedes se han dado cuenta que soy muy desorganizado. Es un defecto, perdón. Uno más. Dime, Karen. Goodbye, everybody. Ok, sí, listo. Si fueran partes por trillón, te voy a borrar un poquito aquí para hacer espacio. Aquí a este ladito, precisamente las partes por millón. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, las partes por billón primero, digamos que habría una diferencia entre estas dos escalas. Entonces, si yo quiero calcular partes por billón, tendría que poner los microgramos, que es, digamos, lo que sigue de los miligramos, una división más pequeña. Y entonces aquí utilizamos la convención gringa. Y es que para diferenciar millón de billón, lo único que lo diferencia es un mil, no como nosotros que utilizamos un millón. Pero entonces, por convención en química, pues la relación es solamente de mil. O sea que microgramos es 1000 veces más pequeño que miligramos. O sea que las partes por billón serían microgramos por litro. Esas serían partes por billón. Si fueran partes por trillón, entonces sería lo mismo. ¿Cuál es la unidad 1000 veces más pequeña que el microgramo? Pues el nanogramo. Entonces aquí nosotros tendríamos nanogramos por cada litro de la solución. Y eso serían las partes por trillón.
Simplemente sería pasar estos gramos a estas unidades, microgramos o nanogramos, y ahí podríamos calcular partes por billón o partes por trillón. Como los gringos son una potencia mundial, entonces digamos que estos valores los tomamos así siempre. Relaciones de mil, entre millón, billón, trillón. Acá, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Si me regalan la hora, porfa, porque mi celular lo dejé por allá en el cuarto. 8:17. Joder, changos. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a lo que acabamos de hacer? Ok. Fíjense que solamente es representar estas unidades, simplemente reemplazar lo que yo necesito. Así que en el aula virtual yo les dejé un ejercicio que es precisamente que ustedes para una solución particular calculen las diferentes unidades de concentración. ¿Listo? Eso está en el aula virtual. Será nuestra última actividad del curso, ¿vale? La última. Es el último esfuercito. Mentira, la penúltima, porque el último sería el parcial. La penúltima actividad del curso. Y entonces, por favor, deben entrar a Moodle, ahí donde dice quiz número 5. Tienen 30 minutos para hacerlo, ¿sí? Sí, Luisa, es algo muy parecido. Quiero que a partir de los datos de preparación de una solución, ustedes determinen o calculen las diferentes unidades de concentración para esa solución. ¿No te deja entrar al aula ahorita? De pronto está molestando en este momento, pero entonces, tienen plazo hasta el domingo. Así que porfa, intenta más tarde, a ver si te deja entrar, intenta mañana. Y si no te deja entrar, porfa, me avisas. ¿Listo? Pero dejémoslo ahí en stand-by. De pronto porque es que a veces está como intermitente. Entonces, 30 minutos, calcular unidades de concentración para una solución. Esa es la actividad que queda en el Moodle. ¿Listo? Plazo 24 de mayo, que es el domingo, hasta las 23:55. Pueden entrar en cualquier momento a resolverlo. ¿Listo? Con lo que quiero terminar ya el curso, porque creo que no nos daba más tiempo para más. Lo siento por no alcanzar un poco más. Pero bueno, esto en parte lo van a retomar al inicio de la química analítica. Y es que sí o sí, el último concepto que nos debe quedar claro es algo que se llama dilución. ¿Listo? Es el último concepto, dilución. Y entonces, ¿qué es una dilución? Entonces es muy común que cuando uno cursa una asignatura de química, uno habla de estos dos conceptos. Uno habla de disolución y otro habla de dilución. ¿Listo? ¿Qué viene siendo la disolución? La disolución es como, por ejemplo, cuando ustedes toman el frutiño, ¿cierto? No sé, frutiño, Santi o cualquiera de esas vainas, que no consumo eso, entonces no sé qué otras marcas hay. Me quedé en frutiño hace muchos años. Santi y no sé cuáles más hay. Frutiño, ¿cierto? Ustedes tienen un polvito ahí que en su mayoría pues es azúcar, ¿cierto? Con un edulcorante, un saborizante, lo que sea, y ustedes lo agregan en agua, ¿cierto? Cuando ustedes ponen ese polvito y le agregan agua y luego cogen una cuchara y lo agitan, ¿cierto? Ahí ustedes están preparando una solución, ¿cierto? Porque todo esto es soluble en el agua. Entonces, cuando ustedes disuelven, ¿cierto? Un soluto para mezclarlo y que todo quede en una sola fase, ese proceso se llama disolución. Voy a disolver, ¿vale? Disolver. Pero ¿qué es dilución? Que lo confunden mucho también. ¿Qué es diluir?
Diluir es, por ejemplo, que ustedes prepararon ya ese frutiño, ¿cierto? Acá, ya lo prepararon, pero por ejemplo llegó visita a la casa, una persona que le queda de mal a usted, pero usted todo decente, pues lo dejó entrar. Y entonces lo único que había es ese frutiño, pero pues no alcanza para todos, entonces hay que rendirlo, ¿cierto? Y entonces si yo lo quiero rendir, ¿qué debo hacer? Pues le tengo que agregar más agua, ¿cierto? Igual, si me cae mal, pues le doy esa vaina diluida para que no vuelva, ¿sí o no? Entonces yo le agrego más agua para que rinda, ¿cierto? Entonces cuando uno rinde las cosas de manera coloquial, ¿cierto? Cuando uno utiliza esa palabra en la casa, rendir, cuando rinde, es porque le agregó más solvente a la solución. Y entonces, la pregunta inteligente sería, aquí yo tengo una concentración de frutiño, ¿cierto? ¿Cierto? Una concentración de frutiño que puede estar expresada en cualquier unidad de concentración, como las que vimos ahorita. No podemos expresarla de cualquier manera. Molaridad, molalidad, normalidad, parte, porcentaje masa, volumen, masa, partes por millón, lo que sea, ¿cierto? Pero cuando yo le agrego más agua a esta vaina, ¿qué le pasa a la concentración original de la solución? ¿Qué le pasa? Perfecto, perfecto. Si yo le agrego más solvente, ¿qué va a pasar? Que la concentración va a disminuir. Y si disminuye, pues digamos que si vamos a la propiedad organoléptica, pues sabe un poco más, ¿cierto? Más insípida ese frutiño. ¿Por qué le qué? Porque le quedó con mucha agua. ¿Por qué? Porque se disminuyó la concentración. Y entonces, ¿qué es un proceso de dilución? Un proceso de dilución es cuando yo tengo una solución que está a una concentración dada y esa solución que está concentrada, yo le disminuyo la concentración. ¿Listo? Agregándole qué? Pues más solvente, en este caso agua. Eso es diluir. Entonces, porfa, de aquí en adelante no confundamos estos dos términos, porque es muy común. Disolución, acción de disolver, preparo una solución que todo me quede en una sola fase. Diluir, dilución, es que yo tome una solución ya que tiene una concentración dada y yo le disminuyo su concentración. ¿Cómo? Agregándole más solvente, rindiéndola, ¿cierto? Entonces, como dice Juan Pablo, sí, como dice el refrán, échele más agua a la sopa, ¿cierto? Solamente que es que casi siempre utilizo ese ejemplo, entonces hoy quería cambiar. Entonces, échele más agua a la sopa, rendirla, eso es diluir, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, no, voy a borrar esto. Este ejemplo sí me gusta a mí y además hoy es viernes, entonces hoy se ajusta. Y como ustedes están en la casa, entonces uno se puede emborrachar tranquilo porque aquí en la casa no le pasa a uno nada, ¿sí o no? No conozco mucho de Frutiño, pero de esto conozco un poquito más. Y digamos que yo tengo aquí una botella de Absolute. ¿Saben qué es el Absolute, sí o no? ¿Saben qué es? Vodquita, ¿cierto? Vodquita. Chévere. Este vodquita tiene una concentración 40%. ¿Expresada de qué manera? Volumen, volumen, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que de cada 100 mililitros de ese vodka, que es una solución, ¿cierto? ¿Cuánto hay de etanol? 40 mililitros. O sea que los 60 mililitros restantes que son principalmente agua y pues otros ingredientes, ¿cierto? Si nosotros compramos este Absolute, díganme un sabor ahí, ¿cuál les gusta a ustedes, Fercho, Santiago, Juan Pablo? Aunque son los únicos que... Manzana, ok, ok. Sin sabor, gracias. Juan Pablo dice que sin sabor, listo. Yo también prefiero sin sabor. Sí, yo también lo prefiero, sin sabor. Entonces, bien, sin sabor. Entonces, cuando nosotros servimos un shot acá
Digamos que servimos un shot de, pongamos 50 mililitros. Cuando uno es químico y está borracho, uno empieza a pensar en cualquier huevonada, ¿cierto? 50 mililitros, ¿vale? Ah, para allá va mi ejemplo, Santiago. Si yo tomo una porción de ese vodka, ¿cierto? De ese Absolut, ¿cuál es la concentración de alcohol en este shot? Juan Pablo dice que 20%. Vamos a suponer que la botella tiene un litro. Es un litro de vodka, ¿cierto? Majo dice 40. Santiago no es la misma concentración. O sea, Santiago tampoco dice que 40. Ah, ok, sí, faltaba la coma, sí, sí, sí. Entonces, en este caso, pues si yo saco una porción de este vodka aquí, pues la concentración en el shot también tendrá que ser 40%, ¿cierto? Porque como les decía la vez pasada, las unidades de concentración son propiedades que son intensivas, no depende de la cantidad de materia. Es decir, que si yo tengo un litro de Absolute, pues a la final si yo saco un shot o muchos shots, cada uno de ellos pues tendrá la misma concentración, ¿cierto? Porque no le he hecho nada más, es la misma concentración, ¿vale? Entonces yo le ofrecí un shot a Juan Pablo, ¿cierto? Así. Yo le ofrecí un shot a Fercho, ¿cierto? Pero a Santiago le gusta el de manzana, parce, le gusta el de manzana. Entonces este man, yo le serví el shot, ¿sí? Los mismos 50 mililitros a Santiago. Pero este man fue y se preparó el marica frutiño que ya habíamos preparado antes, perdón por la grosería, que he tratado de evitarlo porque estoy grabado, pero pues no lo puedo evitar. Así soy yo, Camín. Entonces pongo 50 mililitros de vodka, ¿cierto? Y entonces Santiago fue y dice, no, pues a mí me gusta con saborcito, entonces vamos a agregarle frutiño, ¿cierto? Hay frutiño de manzana, ¿cierto? O estoy delirando. Bueno, creo que sí. Eso tiene un montón de sabores, creo que sí. Entonces uno le agrega el frutiño. O sea, compré la botella de Absolut para ofrecerle y este mal le echa frutiño. Bueno, y digamos que también le agrega 50 mililitros de frutiño, ¿cierto? Como para echarle saborcito ahí al vodka. ¿Listo? Si ahora yo comparo la concentración que hay de etanol, ¿cierto? En ese shot, ¿cuál sería la concentración? El chamber, sí. ¿Cuál sería la concentración ahora del etanol? Santiago me está dando una cantidad y aquí estamos hablando desde la concentración, ¿cierto? O sea que obviamente están relacionadas, pero aquí lo que me interesa es la concentración, ¿vale? No la cantidad. Entonces Juan Pablo nos dice 20%. ¿Será 20%? Karen dice la mitad. Sí, señores, es la mitad. ¿Por qué la mitad? Porque fíjense que yo partí de un inicio que son 50 mililitros, que tenían una concentración de ¿cuánto? 40%. Y yo dupliqué el volumen porque le agregué la misma cantidad de frutiño. O sea que la cantidad del volumen total de la solución se duplicó, ¿cierto? Pero el etanol que estaba aquí, ¿cierto? Pues es el mismo etanol que quedó acá, ¿cierto? Ese etanol no se va a perder. O sea que el etanol que estaba aquí en este shot, pues la cantidad en moles será la misma que está acá. Lo único que cambió es que yo aumenté o dupliqué el volumen de la solución, o sea que agregué más solvente, pero no agregué más soluto, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo quiero, por ejemplo, expresar la concentración en molaridad, la molaridad es moles por cada litro, ¿cierto? Si yo tengo los mismos moles aquí, porque los moles no cambiaron, ¿cierto?
agregué 50, aquí también agregué 50, o sea que los moles van a ser los mismos. Lo único que hice fue duplicar el volumen, o sea que este volumen aumenta. Y si aumenta el volumen, hay una relación inversamente proporcional entre la molaridad y el volumen. Entonces, ¿qué va a pasar con la molaridad? Va a disminuir. Entonces, aquí pasaría lo mismo. Si es porcentaje, pues, ¿qué va a pasar con ese porcentaje? Que también va a disminuir. Entonces, aquí la concentración sería del 20%, ¿cierto? Porque estoy duplicando el volumen. Entonces, disminuye la concentración. Entonces, realmente la cantidad de alcohol que se está tomando Santiago es la misma, porque los moles se mantienen. Lo único que está cambiando es la concentración. Y pues ahí hay un problema, pues si uno le mete azuquitar y le mete etanol, pues el metabolismo de las dos cosas es más demorado y por eso es que uno se emborracha más rápido. Entonces mejor tomárselo de esa vaina sin azúcar, ¿sí o no? Entonces 20%. Entonces nosotros podemos derivar una ecuación aquí supremamente sencilla y muy famosa, que yo creo que es la única ecuación que se aprende la gente que estudia química general, o todos los que he visto, la única que se acuerdan, y es que yo puedo tener concentración 1 por volumen 1 tiene que ser igual a concentración 2 por volumen 2. ¿Qué viene siendo 1 en nuestro caso? 1 nos representa a nosotros algo que se llama la solución stock o la solución patrón o la solución madre. Y en este caso, la solución 1 vendría siendo la solución más concentrada. O sea que aquí nuestra solución más concentrada vendría siendo ¿qué? Pues el absolute, ¿cierto? Porque esa es nuestra solución inicial. O sea que aquí 1 representa la solución que tiene mayor concentración. Y 2 nos representa la solución que tiene menor concentración. En este caso vamos a decir que se llama la solución diluida. ¿Listo? Diluida, porque se prepara a partir de la solución concentrada. Entonces, ¿cómo podemos aplicar nosotros esta ecuación a este ejemplo que acabamos de hacer? Entonces, digamos que la concentración 1, o sea, la concentración de la solución inicial es 40%, ¿cierto? Volumen, volumen. Esa es la concentración de etanol en el vodka. Por el volumen 1. ¿Qué representa el volumen 1? Pues representa el volumen que yo tomo de esta solución para preparar la otra solución. Entonces, en el ejemplo de Santiago, que es este de acá, fíjense que la cantidad de vodka que nosotros agarramos para preparar esa solución, ¿cuánto fue? 50 mililitros. O sea que el volumen 1 vendrían siendo 50 mililitros. O sea, la cantidad de esta solución 1 que tomamos para preparar la número 2. Y eso tiene que ser igual a la concentración 2, o sea, la concentración de la solución diluida. Digamos que esta concentración no la sabíamos, ¿cierto? O sea, que la concentración 2 no la sabemos. Pero el volumen 2 nosotros sí lo sabemos. ¿Cuál vendría siendo ese volumen 2? El volumen 2 viene siendo el volumen total de esa solución diluida. Entonces, fíjense que en el ejemplo, tomamos 50 mililitros del vodka, de la solución inicial, le agregamos 50 mililitros de frutiño, o sea que el volumen total de esta solución vendría siendo ¿cuánto? Vendría siendo 100 mililitros, ¿sí? O sea que este volumen 2 acá vendría siendo 100 mililitros, ¿vale? El volumen total de la solución diluida. Aquí este volumen 1 vendría siendo el volumen que yo tomo de la solución concentrada para preparar la solución diluida. Y entonces uno hace acá y podría calcular la concentración 2. Entonces la concentración 2 sería 40 por 50 dividido 100, o sea, nos da 20%. Entonces, esta ecuación es supremamente útil cuando uno quiere preparar diluciones de diferentes disoluciones en el laboratorio. ¿Para qué? Para disminuir su concentración. Y entonces, esto es algo con lo que ustedes se van a enfrentar
Toda la vida, de aquí en adelante, siempre prepararán soluciones, siempre prepararán diluciones. ¿Listo? Digamos que esto es un ejemplo tomando el vodka. Bueno, antes de borrar, ¿hay alguna pregunta? Voy a poner un par de ejemplos más para que vean el concepto de esta ecuación. Pero por ahora, ¿hay alguna pregunta? Ok. Algo que me falta aquí que es supremamente importante, que es otra palabra importante. Esta cantidad que nosotros tomamos de la solución stock, patrón o madre, para preparar la otra solución, a eso en química se le llama la alícuota. Entonces, para que lo tengan presente también y lo anoten por ahí, porque en analítica lo van a ver mucho. Alícuota, o sea, la porción de esa solución stock, patrón o madre para preparar otra solución a partir de ella, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí un ejemplo ya de laboratorio, algo un poco más serio. Ya nos emborrachamos y toca ir a trabajar. Digamos que yo tengo una solución que tiene una concentración, vamos a darlo en, ¿qué hora es? A ver si hago el ejemplo. Pucha. Bueno, hagámoslo de la manera sencilla. Bueno, no alcanzamos a más. Qué vaina. No sé por qué no alcancé haciendo clases 6 horas a la semana, pero bueno. Pongámosle acá este último número que es el que me gusta. Nos despedimos con este. Digamos que tenemos una solución que es 6,66 molar y que es una solución de, pongámosle aquí, ácido sulfúrico. ¿Listo? Digamos que nosotros tenemos una solución de ácido sulfúrico, ¿cierto? Que es un ácido fuerte, que es una solución acuosa y que la concentración de ese ácido sulfúrico es 6,66 molar. Ustedes necesitan preparar, por ejemplo, a partir de esa solución, que es una solución concentrada, ustedes no la necesitan tan concentrada. Ustedes digamos que para el experimento, para la práctica de experiencia, necesitan, es una solución que tenga una concentración 0,5 molar, ¿sí? Ustedes necesitan es una 0,5 molar, pero tienen esta acá. Y quieren preparar en el laboratorio 250 mililitros. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo preparar esta solución que tengo acá a partir de esta que tengo acá? Entonces, en nuestro caso, pues la solución más concentrada sería nuestra solución stock, ¿cierto? Con la que vamos a preparar la otra solución. Esta sería nuestra solución diluida, ¿vale? Entonces, siempre que quiera hacer una dilución, siempre aplica esa fórmula. Concentración 1 por volumen 1 tiene que ser igual a concentración 2 por volumen 2, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, pues la solución 1 será nuestra solución stock, nuestra solución 2 será nuestra solución diluida. Y entonces, yo tengo que saber cómo la voy a preparar. O sea que aquí el único dato que me falta es qué porción de esta solución debo tomar para llevarla aquí y luego agregarle más solvente, ¿cierto? Diluirla, rendirla hasta que la concentración pues quede de 0,5 molar, ¿cierto? Entonces en nuestro caso, ¿cuál sería la concentración 1? La concentración 1 es la concentración de la solución stock, 6,66 molar por el volumen 1, que vendría siendo la porción que yo debo tomar de esta para preparar esta. O sea que eso vendría siendo nuestra alícuota, pero ese es el dato que no sabemos. No sabemos cuánto tenemos que tomar de esta para preparar la otra. O sea que el volumen 1 sería una incógnita, ¿cierto? ¿Cuál es la concentración 2? Pues la concentración que yo quiero tener de la solución que necesito. Entonces, en nuestro caso,
pues sería 0,5 molar por el volumen 2 que vendría siendo el volumen total de esa solución que yo quiero preparar. En este caso, 250 mililitros. Entonces serían 250 mililitros, ¿vale? Y entonces, fíjense que tengo una sola ecuación y tengo una sola incógnita. O sea que este volumen uno, ¿a qué sería igual? Por ejemplo, 18, vamos a redondearlo un poquitico nada más. 18,8 mililitros. ¿Listo? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Que yo debo tomar algún instrumento de medida de volumen. Tengo esta solución acá, que tiene esta concentración. Por ejemplo, puedo utilizar una pipeta, una micropipeta. Mido 18,8 mililitros, ¿cierto? Tengo que medir ese volumen de esta solución. Esa sería mi alícuota. Y luego, ¿qué hago con esa solución? La transfiero al balón, ¿cierto? La transfiero acá y luego, pues, la voy a rendir. O sea que le voy a agregar agua, ¿cierto? Hasta que llegue a dónde? Hasta que llegue a la línea de Afore, que el menisco, la pancita quede sobre la rayita y ya preparo mi solución. Entonces vean que puedo preparar una solución diluida a partir de una solución concentrada. Eso es lo que significa dilución. Rendir una solución para disminuir su concentración. Entonces esto lo van a hacer mucho en el laboratorio, preparar disoluciones o preparar diluciones a partir de soluciones más concentradas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Queda más o menos claro? Vamos a hacer el último. Vamos a hacer el último. Digamos que aquí yo tengo una solución preparada que tiene una concentración 3,13 molar. Voy a poner este valor para que nunca se olviden de mi cumpleaños de nuevo, marzo 13. Y que esa solución, bueno, de las que más se utilizan en el laboratorio. Digamos que le digo chi de sodio en solución acuosa. Pueden ser cualquier unidad. Bueno, cambiémosla. Sí, cambiémosla para que no sean siempre la misma. Entonces digamos que no es molaridad, sino que pongámosle normalidad. ¿Qué dijo Max? Sí, puede ser cualquier unidad. Entonces, normalidad. Ya hicimos con porcentaje con el vodka. Entonces aquí, digamos que yo tengo esta solución y yo tomo un balón aforado, ¿cierto? Que tiene un volumen de 100 mililitros. Pero aquí lo que hacemos es que nosotros tomamos una alícuota de 10 mililitros, ¿sí? O sea, tomamos una porción de 10 mililitros de esta solución y la llevamos a un balón aforado y luego ¿qué hicimos? Le agregamos más agua, ¿sí? Hasta llegar a dónde está la línea de Afore, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la concentración de esta solución acá, pues no va a ser la misma que la inicial. ¿Por qué? Porque le estoy agregando más agua, ¿cierto? La estoy rindiendo, la estoy diluyendo. Y entonces, ¿cuál sería la concentración de esta solución? Pues la concentración de esta solución aplica de nuevo a esta ecuación. Vean, esta ecuación lo único que sirve es para preparar diluciones. ¿Hay gente que la utiliza para hacer estequiometría? No, nunca utilicen esta ecuación para estequiometría. Entonces acá, ¿cuál sería uno? Pues la solución concentrada. ¿Cuál es la concentración de la solución concentrada? 3,13 normal. Por, ¿cuál es el volumen uno? Pues el volumen uno sería la alícuota, la porción que yo tomé de la solución concentrada para preparar la diluida. Entonces, en nuestro caso, 10 mililitros. ¿Cuál es la concentración 2? ¡Ja! No sabemos, eso es lo que vamos a determinar. Y el volumen 2, pues es el volumen total de la solución diluida que voy a preparar, que en este caso serían 100 mililitros, ¿cierto? Y entonces en nuestro caso, pues podemos despejar la concentración 2, ¿cierto? Esto que está multiplicando pasa a dividir, entonces ¿cuánto nos daría la concentración 2? Concentración 2 nos daría 0,313 normal, ¿cierto?
Fíjense que es menor a la concentración inicial. ¿En un factor de cuánto? ¿Cuántas veces es esto menor que esto que está aquí? 10 veces. Sí, Santiago, sí, Juan, sí, Valentina, son 10 veces. O sea que aquí también podemos hablar de algo que se llama el factor de dilución. El factor de dilución precisamente es cuántas veces estoy yo disminuyendo el volumen, o lo que es lo mismo, la concentración, perdón, o cuántas veces estoy yo aumentando el volumen. Fíjense que parto de 10 y lo llevo hasta 100. O sea que el volumen está aumentando 10 veces. O lo que es lo mismo, que la concentración inicial está disminuyendo 10 veces. O sea que nuestro factor de dilución acá, pues sería esa relación. ¿Cuántas veces aumenta el volumen o cuántas veces disminuye la concentración? Que vendría siendo lo mismo. Entonces, en nuestro caso, el factor de dilución es de 10. Por ejemplo, en el caso del vodka, fíjense que tomamos 50 mililitros de vodka y le agregamos otros 50 mililitros de frutiño. O sea que el volumen total a la final fue de 100. Entonces, yo tomé 50 y lo llevé a 100, o sea, dupliqué el volumen, o sea que el factor de dilución en el caso del vodka sería de 2, ¿cierto? Porque dupliqué el volumen. Aquí lo estoy multiplicando por 10. Entonces, digamos que es otro concepto que ustedes van a empezar a ver en el curso de química analítica, los factores de dilución también. ¿Listo? Y porfa me regalan la hora. Bueno, entonces, muchachos, creo que es suficiente. Obviamente se pueden hacer mucho más cosas con esto de las unidades de concentración, relacionarlas con la estequiometría. Digamos que eso también hace parte de la primera parte que tendrán ustedes del curso de química analítica. Entonces ya no nos da el tiempo para más, o sea que vamos a terminar ahí. Si no tienen más preguntas, terminamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, es la misma mujer, solamente que ahí la concentración está dada en molaridad. Simplemente que aquí ya lo puse en C porque puede ser cualquier otra unidad de concentración. Digamos que esa sería la diferencia. No, ya las clases se acabaron hoy. Yo voy a hacer tutoría hoy en la tarde, tipo 2:30, o sea que ya clases ya no hay más. Ya nos vemos solamente para el parcial. Ya se acabó esta vaina. Semana número 16, última clase. Entonces solamente quería darle las gracias, ya para terminar, si no tienen preguntas de esta vaina. Darle las gracias por su asistencia, paciencia con este curso. La virtualidad no ha sido fácil para ninguno de nosotros. Me hubiera gustado hacer esta vaina de manera presencial. Digamos que se puede haber el contacto físico es necesario, pero pues hicimos nuestro mayor esfuerzo. Hice el mayor esfuerzo que pude. Si me faltó un poco, pues les pido disculpas, pero de todas maneras, este es un proceso. También estoy aprendiendo a ser un poco profesor, aunque ya llevo casi como 8 años, creo que no sé si he aprendido o no, la verdad. Eh, pero es un curso que me gusta bastante y que creo que es muy importante para ustedes. O sea que no alcanzamos a hacer todo lo que teníamos que hacer, pero por lo menos creo que lo que alcanzamos a hacer eh, es suficiente como para el curso de analítica, para que ustedes arranquen ahí, porque van a retomar todo esto que terminamos de ver. Entonces, de nuevo, muchas gracias por madrugar, por estar siempre puntuales, por hacer los trabajos, por esos videos hechos con esmero, con dedicación. Recuerden que esto es una carrera de pasión y de gusto, es decir, hay que tener pasión y gusto por esta vaina y realmente las cosas salen mucho más fáciles. Así uno esté arrugado de trabajo, pero si a uno le gusta, créeme que uno se puede trasnochar y gastarse todo el tiempo que quiera, pero estar ahí estudiando.
Vamos, tomen este consejo de este viejo que tiene un poco más de experiencia que ustedes en esta vaina. Entonces, muchas gracias. Perdón por tampoco, no, tranquilo. No, gracias a ustedes, muy amables. No, analítica no, analítica es con Jaime. Pero pues analítica yo también le hago. Yo le hago a la analítica y le hago a la fisicoquímica y porque a mí me gusta toda esa vaina. A la orgánica y la bioquímica sí no me gusta mucho, pero pues lo básico sí lo sé. Me defiendo, pero no es mi pasión. El resto sí, sobre todo la fisicoquímica. Ah, y en inorgánica pues nos vamos a ver de pronto, en tercero, ¿vale? Entonces muchas gracias, muchachos. Entonces, a los que quieran tutorías hoy más tardecito les envío el link, por ahí tipo 2:15, mientras almuerzo y demás, y nos vemos para tutorías, ¿vale? No, gracias a ustedes, muchas gracias. Nos vemos. Y entonces el parcial es viernes, ¿no? 6 de la mañana. Y muchachos, juiciosos de aquí en adelante. Cuando uno es juicioso le va bien. Cuando uno es disjuiciado, no. Entonces, juiciosos. Si a uno le gusta esta vaina, pues va a estar juicioso, ¿vale? Entonces nos vemos. Que tengo clase ahora con los de inorgánica. ¿Listo?